Afternoon, everybody. How are we today? Good. During his inaugural address, President Trump promised that America would be a manufacturing nation once again, and liberal pundits mocked him for it. But those critics were proven wrong once again. On the heels of President Trump's Oval Office meeting with Después Apple de la reunión CEO que Tim tuvo Cook last el week, presidente Apple Trump con just el announced presidente de its Apple en la largest oficina ever oval, commitment Apple to anunció su American mayor jobs and compromiso en industry. la It historia plans to spend and para invest trabajar more en than Estados Unidos, con planes de $500 invertir billion más de in 500 mil America millones de over the dólares next 4 en Estados years. Unidos en los Over the próximos course cuatro of the años. current Trump administration, En el Apple transcurso plans to del hire presente around gobierno de Trump, 20,000 Apple people, espera contratar cerca creating de high-paying 20.000 jobs like trabajadores, Siri generando empleos and bien Alexa. remunerados aquí en The los Estados investment Unidos. isn't limited to one Y la specific inversión no se region in our limita a country. una región Apple's específica plants del and país. facilities will expand Los all equipos over e our instalaciones state. de Apple se Arizona, extenderán por todo el país: California, Arizona, Iowa, California, Nevada, Iowa, North Nevada, Carolina, Carolina del Michigan, Norte, Oregon, Michigan, Texas, and Oregón, Washington. Texas y Washington. With President Trump in charge, Con el America presidente is Trump a cargo, united. Estados Unidos Apple está CEO haciendo Tim Cook negocios. said it best El in the presidente de company's Apple, Tim Cook, announcement. lo We dijo are en el anuncio de bullish la on the compañía: future of somos American audaces innovation. pensando en el futuro de la On top innovación of en this Estados incredible Unidos. Apple announcement, President Además de Trump este increíble already anuncio de announced Apple, el more than presidente Trump $1 ya trillion anunció in más direct de investments in 3 the United billones de States. dólares en inversiones And nuevas on en another Estados Unidos. important note that the Y American en otra people nota entrusted importante, President el Trump to pueblo fulfill, estadounidense this le encomendó una administration's tarea al efforts to presidente seal Trump. the Este border gobierno continue to está be trabajando para sellar la extraordinarily frontera successful. y sigue In siendo President Trump's extremadamente first exitoso en month ese back in sentido. office En alone, el primer mes de illegal gestión border del presidente crossings hit Trump, lows los not cruces seen ilegales de in la frontera han decades, llegado a down puntos 94% los más bajos en décadas, over the past year, while 94% interior por debajo de arrests las are up estadísticas del año pasado, 134%. mientras que los And this arrestos se not han stopping. incrementado en This is a 134%. Y este significant sábado, statistic that I y want to esta es una share with all of estadística you. There significativa were que les only quiero compartir, 220 hubo solo illegal border crossings on 220 Saturday, cruces ilegales a registrados el sábado. 15-year low. Es el Think punto about más that bajo en in 15 años. comparison to the amount Piensen en eso y of illegal border compárenlo con las crossings we cifras de saw cruces under the Trump ilegales que administration. vimos bajo el gobierno anterior. Fox recently reported that a San Recientemente Diego Fox migrant shelter informaba is closing que its doors un after saying they albergue have de not inmigrantes received ilegales en San returns Diego since estaba January. cerrando porque no estaba Since recibiendo January más 20th, familias y no we había also recibido haven't desde el seen 20 de them enero. leaving shelters. Sabemos lo que pasó el And 20 de enero, ¿no yesterday, es New así? York City Y Mayor Eric ayer Adams el announced that alcalde de Nueva York, Roseville's Eric Hotel Adams, Micro anunció que Shelter el will refugio en el shut Hotel down Roosevelt next week. cerraría en los próximos We're meses. also seeing a reverse También trend in estamos viendo census. un There are now efecto de verified migración reports en from reversa. Associated Press Ahora hay of reportes migrants verificados de abandoning their Associated journey Press to the de United States migrantes que and están heading back home. desistiendo de viajar a It's Estados the Unidos first y time están we've regresando a received sus lugares de these origen. reports Es since la primera vez que 2020, se han recibido estos during reportes President desde Trump's 2020, first term. durante la primera Returning gestión del migrants presidente claim in Trump. interviews that the Los new heavy migrantes security dicen que posture las adopted nuevas by the medidas Trump de seguridad administration adoptadas por is el a gobierno de significant Trump reason for their eran decision una to razón return significativa to the para su countries of decisión their origin. de devolverse a su país de origen. Overall, the American people En continue general, to el pueblo overwhelmingly give estadounidense President Trump sigue very dándole strong al positive presidente remarks. Trump Nearly una every evaluación one of positiva. President Trump's policy initiatives Casi are todas receiving las strong iniciativas políticas del majority presidente Trump support. están And I have recibiendo un noted that sólido in every respaldo de la briefing since mayoría. Inauguration Day. Y lo he mencionado en 81% todas of las Americans conferencias de prensa support desde el día de deporting la toma de illegal posesión. migrant criminals from our La nation's mayoría de los interior. estadounidenses apoya las gestiones contra los 76% of inmigrantes ilegales. Americans support the No 76% de Threat los efforts estadounidenses that apoya impose los thorough esfuerzos investigations of para una crimes to investigación eliminate a fraud and fondo waste in para government identificar spending. fraude y Again, desperdicio this is from en a los gastos Harvard del Harris gobierno. poll, a very legitimate Esto poll. lo refleja una encuesta de Harvard. 76% of Americans support closing the 76% de border. los estadounidenses apoya el cierre de la 69% of frontera, Americans support lifting 69% de los the one-step estadounidenses cover to ban apoya los men esfuerzos de and sentido support común del this will presidente help Trump para que no resolve haya the hombres compitiendo en southern border deportes conflict femeninos. that we see now. Celebramos eso hace un par de semanas aquí en la Casa 65% of Blanca con la Americans firma de una orden support the ejecutiva. president's efforts to eliminate all 65% de los preferences given estadounidenses in highly apoya la paid eliminación of de las government preferencias contracts. raciales en la Another emisión trend de that goes contratos with y the la president's contratación en el policies. gobierno, And otra cosa que se está 61% of haciendo muy Americans, rápidamente vast majority, para support the cumplir desde el president's plan Departamento for de Eficiencia reciprocal Gubernamental. tariffs to ensure that other Y countries hay may evaluaciones not positivas do the también way de we have los done. aranceles recíprocos a Despite otros what many países. Democrats and media members want A you to pesar de believe, lo que Trump has done quisieran many hacerles positive creer things algunos here, demócratas y miembros de but los it is medios, la overwhelmingly agenda de popular. Trump no solamente es Why? necesaria, sino que es Because it's sumamente driven popular. by ¿Por common qué? sense. Porque seguía por el And sentido finally, común. as you Y all saw finalmente, yesterday, como a ustedes federal vieron judge ayer, denied the un Associated magistrado Press's federal emergency motion negó la for a
moción de emergencia de Associated Press para una medida cautelar en mi contra Taylor Buttigieg y Susie Wiles por nuestra decisión de excluir a Associated Press del equipo de prensa de la Casa Blanca para ciertos eventos especiales. Esta decisión del magistrado
ratificando nuestra decisión de darle a AP ese acceso privilegiado, reitera lo que he venido diciendo desde acá la semana pasada cuando se presentó el caso. El hacerle preguntas al presidente de los Estados Unidos en lugares cerrados es un privilegio que se le concede a solo unos pocos. No es un derecho de todos. El gobierno de Trump ya ha demostrado ser el gobierno más transparente y este presidente es el más accesible en la historia. Esto se evidencia en las conferencias de prensa diarias del presidente Trump en la oficina oval, donde responde a preguntas de los periodistas que tienen el honor y el privilegio de estar allí frente al escritorio presidencial. El presidente y su equipo estamos comprometidos a asegurar que el pueblo estadounidense siga recibiendo el mismo nivel de transparencia sin precedentes, acceso y visibilidad. De hecho, queremos redoblar esfuerzos y dar un acceso aún mayor al pueblo estadounidense. Queremos que más medios y nuevos medios tengan la oportunidad de participar en el equipo de prensa para cubrir los logros de este gobierno desde primera fila. Como saben, durante décadas, un grupo de periodistas basados en Washington, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, ha dictado que periodistas pueden hacer preguntas al presidente de los Estados Unidos en estos espacios restringidos. Ya no más. Me complace anunciar que vamos a devolverle el poder al pueblo, a la gente que lee sus periódicos, que ve sus programas de televisión y escucha sus emisoras de radio. De aquí en más, el equipo de prensa de la Casa Blanca lo va a determinar el equipo de prensa de la Casa Blanca. Los medios tradicionales que han participado durante décadas seguirán pudiendo participar, no tengan temor. Pero también le vamos a dar ese privilegio a otros medios que se lo merecen. Nunca han podido participar de esta enorme responsabilidad. Así como abrimos un espacio para nuevos medios, los medios tradicionales que han estado aquí durante años seguirán participando en el cuerpo de prensa, pero se van a recibir también voces nuevas. Como parte de estos cambios, vamos a seguir la rotación entre las 5 principales cadenas de televisión para que las declaraciones del presidente puedan ser escuchadas por doquier. Vamos a añadir otros servicios de descarga, aparte de los medios tradicionales de transmisión y cable. Esto es un reflejo del cambiante panorama de medios en los Estados Unidos. Seguiremos haciendo una rotación con la persona que tiene la enorme responsabilidad de diseminar al resto del mundo las declaraciones presidenciales. Y vamos a darle este privilegio también a medios que han estado excluidos durante mucho tiempo y que quieren cubrir la fuente de la Casa Blanca. Vamos a seguir rotando en el equipo de radio en la Casa Blanca, especialmente a los presentadores de programas de radio que son el corazón informativo del país y podrán hacer preguntas sustanciales al presidente de los Estados Unidos, dependiendo de las noticias del día. Este gobierno está sacudiendo a Washington de múltiples formas. Para eso fuimos elegidos y, como he dicho desde el primer día detrás de este podio, ya es hora que las operaciones de prensa de la Casa Blanca reflejen los hábitos del pueblo estadounidense en 2025, no de 1925. Un grupo selecto de periodistas de Washington no tendrá el monopolio o el privilegio de tener acceso de prensa a la Casa Blanca. Todos los periodistas, medios y voces merecen un espacio en esta mesa. Así que, dentro de este esfuerzo, la Casa Blanca va a restablecer el poder del pueblo estadounidense para quien sirve el presidente de los Estados Unidos. En nuestro asiento de nuevos medios tenemos Shelby Talcott. En 2022 lanzó una plataforma digital con la meta de innovar en la industria de la comunicación. Hoy tienen más de 1 millón de suscriptores y tienen 11 ediciones separadas. Shelby, preguntas. Tengo 2 preguntas. Una sobre política exterior. Este fin de semana, el emisario del presidente Brunel hablaba sobre Venezuela y decía que se refería al tema de cambio de régimen. ¿Cuál es la política de este gobierno sobre un nuevo gobierno en Venezuela? El presidente ha dejado clara su posición sobre Venezuela. Él se opone al régimen de Maduro y el secretario Rubio ha hablado de esto ampliamente. Y en cuanto a la eficiencia gubernamental, anoche se informó que quienes no respondieran al segundo correo electrónico, los trabajadores,
estarían sujetos a ser despedidos. Después surgieron otras versiones del correo electrónico. ¿Qué le pueden decir a los empleados públicos quienes les dieron instrucciones de no responder? Un momento, demos marcha tras un momento, hablemos de esta idea. El presidente dijo la semana pasada que le encantaba lo que estaba haciendo Elon Musk y que quería que fuera aún más enérgico, porque esta iniciativa ha demostrado que es muy eficiente para mejorar las operaciones del gobierno. Esta fue una idea de Elon Musk. Él ha hecho algo similar en su empresa. Esto ha tenido éxito. Y es una idea muy simple si piensan en esto. Todo lo que está pidiendo la oficina de personal, el presidente y este gobierno, es que los trabajadores federales, quienes viven de un sueldo que les paga el pueblo estadounidense, que envíen 5 puntos en un correo electrónico de lo que hicieron la semana previa. Eso es todo. La oficina de personal envió instrucciones adicionales anoche. Las respuestas deben ser dirigidas al liderazgo de las respectivas entidades y el presidente ha dado instrucciones para que se sigan las recomendaciones con los trabajadores específicos. Esto es en el interés de la agencia y el presidente apoya estas iniciativas y voy a ser muy clara. El presidente Elon y todo el gabinete están trabajando como un solo equipo, aplicando estas soluciones de sentido común. Gracias. Entonces, en cuanto al plazo, Alina Java decía que el plazo era hasta esta noche. Elon Musk decía que quienes no respondieran serían despedidos. ¿Es ese un plazo real? ¿Deben los empleados públicos guiarse por eso o por las instrucciones de sus respectivas entidades? ¿Cuál es el plazo? Las entidades van a determinar los procedimientos de sus trabajadores específicos. Esta fue una idea de Elon. Esto lo está haciendo la oficina de personal y los secretarios son responsables por sus áreas de función. A menos que la agencia les dé instrucciones específicas a los trabajadores de no responder, hay una excepción. Pero tenemos más de 1 millón de trabajadores que han decidido participar en esta tarea muy simple, nuevamente, de enviar en 5 puntos esta explicación. Yo misma he participado. Me tomó 1 minuto y medio hablar de 5 cosas que hice la semana pasada. Y los trabajadores federales deberían trabajar a ese mismo ritmo al que trabaja el presidente Trump. Tenemos que salvar a un país y queremos que el gobierno federal responda a las necesidades del pueblo estadounidense que eligió a este presidente para poner en práctica reformas históricas. Elon Musk también dijo que el punto de este correo electrónico es saber si la gente realmente estaba viva, que podía haber trabajadores federales que ni siquiera estaban vivos. Mientras tanto, NBC está diciendo que estas respuestas van a ser procesadas con inteligencia artificial para determinar si los empleos son necesarios. ¿Es esta un padrón de los trabajadores? Yo no he visto el reporte de NBC, no he escuchado eso, ni siquiera del mismo Elon. La idea es asegurar que no se esté embaucando al pueblo estadounidense, que los empleados públicos acudan a sus oficinas y hagan su trabajo. Eso es lo que el país espera y es una tarea muy simple. Yo misma lo hice y con mucho gusto. Me siento agradecida de estar sirviendo al pueblo estadounidense y a los contribuyentes. Pero no podían contratar a un portavoz para que Elon Musk no confunda a la gente. ¿No le basta conmigo? A juzgar por lo que decía el juez ayer respecto a la querella entablada por AP y a lo que ha dicho su equipo aquí, el juez dice, ¿por qué no eliminar la asociación de corresponsales de la Casa Blanca? Porque esencialmente no tienen ninguna autoridad. ¿Cuál es su reacción en este sentido? Primero que nada, John, es un gusto verte. Tú eres uno de esos individuos que estás en una plataforma de descarga que la gente escucha todos los días. Es un placer verte aquí. Yo me refería a eso al comienzo cuando anuncié que el equipo de prensa de la Casa Blanca bajo este gobierno sería el que determinara quién puede gozar del privilegio de tener ese acceso en espacios restringidos a la presidencia. Aquí hay cientos de periodistas que vienen aquí todos los días
y muchos no tienen el acceso de viajar en el Air Force One o de hacerle preguntas directamente al presidente. Queremos asegurarnos que todos tengan un espacio, pero nuevamente, los medios tradicionales que han hecho esto por mucho tiempo y que han invertido recursos para cubrir la Casa Blanca seguirán teniendo su espacio. En cuanto a las negociaciones sobre los minerales con Ucrania, ¿cuándo podemos esperar una visita del presidente Zelensky? El presidente hablaba de esto ayer, junto con el presidente Macron. Tuvieron una prolongada conferencia de prensa en la oficina oval. No ha habido actualizaciones significativas desde anoche, pero debo reiterar cuál es su posición. Es crucial que se firme este acuerdo. Él espera que el presidente Zelensky acceda para recuperar fondos de los contribuyentes de Estados Unidos destinados a la defensa nacional. Y esto también ayudaría al pueblo ucraniano que ha sufrido un infierno con esta guerra. Ucrania necesita reconstruirse después de esta brutal guerra. Y en cuanto al viaje al Oriente Medio del señor Wickoff, no voy a comentar sobre los planes de viaje del señor Wickoff por razones obvias, pero él está trabajando activamente para concretar este acuerdo entre Rusia y Ucrania, junto con el secretario Rubio, el general Kellogg, el secretario Bessent, y él está trabajando para lograr un acuerdo de paz en el Oriente Medio. Dios lo bendiga y está trabajando junto con el presidente cada día. La orden ejecutiva del presidente, creando el Departamento de Eficiencia Gubernamental, pide que se designe a un administrador. ¿Quién es? El presidente le encomendó a Elon Musk la tarea de supervisar estos esfuerzos. Hay funcionarios de carrera y nombramientos políticos de gente que hace el trabajo del día a día. También hay individuos que están trabajando como designados políticos en múltiples entidades del gobierno para ubicar, identificar gasto dispendioso, fraude y abuso. En cuanto al muro fronterizo, la construcción se reanudó en Texas y en California bajo contratos que datan del primer gobierno de Trump. ¿Habrá nuevos contratos y cómo definiría el presidente el éxito en cuanto a la construcción bajo este gobierno? El muro fronterizo es una promesa central en la campaña del presidente Trump. Habló de esto en 2015 y 2016 y algunos se reían por esta idea que ha demostrado ser no solamente una idea que él ha estado cumpliendo en su primer gobierno y su segundo gobierno, y también es una acción particularmente efectiva. Sabemos de que en las zonas donde se levantó el muro, los cruces ilegales se redujeron en un 86%. El muro es un enorme disuasivo para las caravanas de migrantes. El presidente está comprometido con seguir la construcción del muro. El gobierno anterior vendió los materiales que se habían adquirido para levantar el muro, y eso es un desperdicio. Dejaron abandonados estos recursos y los remataron. Este gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración, la Patrulla de Fronteras, Tom Holman y todos los que están trabajando en este esfuerzo siguen comprometidos a llevar adelante la construcción del muro. ¿Dará la Casa Blanca a conocer los nombres de los individuos que estuvieron filtrando información del gobierno? ¿A cuánta gente han ubicado y en qué entidades? Yo la remitiría al Departamento de Seguridad Nacional sobre el tema de las filtraciones. El presidente y la Casa Blanca felicitan a la secretaria Noem por haber lanzado una investigación interna para identificar a estas personas, porque es inaceptable que funcionarios públicos de carrera se interpongan a la voluntad del pueblo estadounidense y la agenda del presidente Trump. Si no quieren respetar la voluntad de los 77 millones de estadounidenses que eligieron al presidente Trump, pueden buscarse otro trabajo. Y si van a querer seguir filtrando información crucial para proteger a los agentes de inmigración y de fronteras, que están haciendo un trabajo que poca gente quiere hacer, que arriesgan sus vidas para proteger la seguridad nacional, entonces estos individuos deberían ser despedidos. Y este gobierno está decidido a identificarlos.
Tengo dos preguntas. Primero que nada, respecto a lo que informó el Washington Post sobre los migrantes que estuvieron en la Bahía de Guantánamo las últimas 2 semanas, decían que estaban encadenados, que los tenían en jaulas, que no los dejaban salir y que no eran tratados como seres humanos. Era una respuesta de la Casa Blanca. En la Bahía de Guantánamo, esta fue una promesa de campaña del presidente. Si alguien invade las fronteras del país y quebranta las leyes de nuestro país y comete delitos graves en el interior del país, como violaciones y homicidios de personas inocentes, mujeres y niñas, o cometen actos de violencia, estos individuos van a ser sujetos a deportación y van a ser recluidos en la Bahía de Guantánamo. Estamos hablando de criminales, no olvidemos eso. La confianza de los consumidores estadounidenses cayó este mes. ¿Cuál es su mensaje para los estadounidenses preocupados por el impacto de los aranceles? Ciertamente, gracias por su pregunta, obviamente muy importante. El presidente hizo campaña prometiendo reactivar la economía de Trump y corregir lo que hizo mal el gobierno anterior. Hemos vivido una pesadilla inflacionaria para el país y no les voy a mentir, como hacía mi predecesora, respecto al estado de la economía. Entendemos que hay gente que está afectada y este gobierno está totalmente comprometido a asegurar que esos individuos tengan un alivio, que los precios bajen, que haya recortes fiscales y haya menos regulaciones que están afectando a los negocios y a los hogares, y el presidente y su gobierno están trabajando en esto todos los días. Pudiera hablarle de una larga lista de acciones que ha tomado el presidente en materia económica. Sé que trabaja para Bloomberg y está al tanto, pero puedo asegurarle al país que el presidente está totalmente concentrado en bajar el costo de la vida en el país debido a las medidas que tomó el gobierno anterior. El presidente ha estado contactando a legisladores sobre el tema del presupuesto. No sé de llamadas que haya hecho. Le pregunté al presidente sobre su posición en esta materia y él dejó muy claro al Capitolio cuáles son sus prioridades presupuestarias. Él habló con el presidente de la Cámara, habló con el líder Thune. El Senado y la Cámara saben qué es lo que el presidente espera y espera que el Congreso haga su trabajo. Él va a considerar las propuestas de la Cámara y una propuesta en la que estaría trabajando el Senado. Discúlpeme. Why don't you identify your question and I'll come back to you. Sure, go ahead. So, what guarantee that Israel will withdraw from Lebanon soil after 2 weeks as the ceasefire terms? En cuanto a el repliegue de las fuerzas de Israel, no sé a qué garantía se refiere. Puedo decirle que este gobierno sigue profundamente comprometido. Sé que se acerca el plazo para la primera fase. Steve Witkoff, a quien mencioné antes, el presidente y su equipo están profundamente involucrados. Queremos que el cese al fuego se mantenga y el presidente ha dejado en claro que quiere que todos los rehenes que están en Gaza vuelvan al seno de sus hogares. ¿Estará presente Elon Musk en la primera reunión del gabinete del presidente mañana? Efectivamente. Considerando que Elon está trabajando junto con el presidente y con los miembros del gabinete y con todo el gobierno, él estará presente mañana en la reunión del gabinete para hablar de los esfuerzos buscando eficiencia gubernamental y cómo se está tratando de identificar fraude y gasto dispendioso en las entidades del gobierno. El presidente y el gabinete estarán aquí mañana, espero que estén emocionados. Algunos trabajadores se sintieron sorprendidos. Nadie se sorprendió. Algunos dijeron que fue una sorpresa para el FBI. ¿Esto lo dijo el secretario del gabinete o una fuente anónima? Decían que algunos no sabían de esto. Habrá un intercambio mañana en el gabinete. Elon Musk o el presidente están abiertos a un diálogo sobre quién está a cargo de la cadena de comando de estos trabajadores. Yo rechazo la premisa de la pregunta. Los miembros del gabinete no han dicho eso. Puede ser que lo hayan hecho fuentes anónimas, pero como dije al comienzo de esta conferencia de prensa, todos están trabajando como un solo equipo. El presidente respeta las decisiones de los miembros del gabinete en las instrucciones que le han dado su personal.
han actuado en aras de la seguridad nacional y no quieren arriesgar información confidencial. Es una cuestión de sentido común. Musk ha estado trabajando mucho todos los días, ha estado trabajando los fines de semana. Él está identificado como un empleado especial del gobierno, lo que significa que solo puede trabajar 130 días al año. La Casa Blanca espera que él se limite a estos 130 días o van a buscar una alternativa para que sus funciones se prolonguen. Hoy es 25 de febrero, llevamos unos 35 días de gestión, así que hablemos dentro de unos 100 días. Hablabas de este importante anuncio de Apple de miles de millones de dólares. ¿Qué significa que una marca mundial haya hecho un compromiso de esta magnitud cuando el presidente lleva apenas un mes de gestión? ¿Qué significa esto? El presidente Trump ha restablecido la confianza entre los líderes empresariales de todo el mundo. Apple es una de las empresas más grandes del mundo. Emplean a cientos de miles de estadounidenses, pero el presidente quiere ver a más estadounidenses trabajando, más inversiones en el país. Y esta es otra promesa de campaña del presidente. Recuerdo que el presidente Trump durante la campaña le decía al mundo que, de ser elegido, Estados Unidos se recuperaría y que quería atraer inversiones, quería que se contratara a trabajadores estadounidenses y que hubiera las menores cargas regulatorias y las menores cargas impositivas. El presidente está contando con el Congreso para proceder en este sentido. Y la gente se siente alentada con lo que ha dicho el presidente. Esta actuación audaz, gracias al liderazgo del presidente, que contrasta abiertamente con el líder del gobierno anterior, Joe Biden, quien no hizo esfuerzo alguno para generar empleos en el país. En cuanto a los republicanos que están hablando de estos recortes, el congresista McCormick dice que los cambios eran demasiado rápidos para que la gente se adaptara y que esto pudiera ser percibido como algo sin compasión. ¿Qué van a hacer para recortar el desprecio en el gobierno? Ese es un comentario de un senador y, como dije al comienzo, la gente más importante es el pueblo estadounidense. 77% de los estadounidenses apoya el que se lleve a cabo una investigación a fondo en los gastos dispendiosos, el fraude y el abuso que ha habido en el gobierno. Esa es la gente que más le importa al presidente. Nuevamente, no es un secreto para nadie que el presidente hizo campaña sobre esto. Ayer decían que si alguien no respondía podía ser despedido o semidespedido. Ya he respondido 3 veces a esta pregunta. ¿Qué significa semidespedido? El presidente le ha dado instrucciones a los miembros del gabinete que supervisen a sus empleados. Por eso fueron nombrados para sus funciones, para que los trabajadores federales puedan trabajar con el liderazgo de sus respectivas entidades. Ayer un magistrado federal decía que no sabían quién administraba a Doge. Nadie respondió. ¿Pueden decirnos quién es el administrador de Doge? Esto ya me lo preguntaron. Elon Musk está supervisando estas operaciones. ¿Es el administrador? No, es un empleado especial del gobierno, lo cual ya me han preguntado. ¿Hay funcionarios de carrera en Doge? No voy a revelar los nombres de individuos particulares. Con gusto le puedo dar la información posteriormente. Hemos sido muy transparentes. Gracias, Caroline. Desde tu última conferencia de prensa ha habido algunos cambios de personal anunciados por el presidente. ¿Por qué el presidente reemplazó al jefe del Estado Mayor Conjunto, al general C.Q. Brown? ¿Cuál fue la razón para reemplazar al general Brown? Y tengo otra pregunta sobre personal. Porque era hora de un cambio. El Pentágono no logró aprobar 7 auditorías. El presidente está transformando el Pentágono al Departamento de Defensa, por supuesto, bajo la dirección del secretario Hexet, y tiene el derecho a hacerlo. Esto es normal, que de un gobierno a otro se hagan estos cambios. El
presidente dijo que era un gran hombre y un gran caballero. Se está distanciando de lo que dijo en 2020. El reemplazo habla por sí mismo. Si me permite, en cuanto a el FBI, el presidente anunció el nombramiento de un subdirector del FBI, Dian Bongino, por lo que se ha informado, y quizá esto no sea totalmente preciso. El director del FBI, Kash Patel, le informó a senadores republicanos que se nombraría a un adjunto que fuera un agente especial del FBI. El señor Bongino no lo es. ¿Por qué se nombró al señor Bongino para esta posición? Y estaba equivocado el señor Patel cuando le dio esa garantía a los senadores. Creo que no sé si han escuchado al señor Bongino cuando habló de la corrupción que hubo en el FBI, de su experiencia sirviendo en el servicio secreto. Este es un hombre que ama a su país, quien ha servido al país en forma honorable. Él comprende la profundidad de la corrupción en estas instituciones. El país eligió al presidente Trump para corregir esta falla. Sí, es deplorable que muchas cadenas aquí representadas coloquen textos en sus pantallas diciendo que el señor Bongino es un podcaster de extrema derecha. No, él es un exagente del servicio secreto, alguien que ha arriesgado su vida para proteger a este país, y es por eso que el presidente de los Estados Unidos le ha encomendado esta tarea tan importante. También es un individuo que no pertenece a la ciénaga de Washington, y mucha gente en la ciudad se pone nerviosa porque Bongino, Kash Patel y la secretaria Bondi están luchando para eliminar la corrupción en estas entidades y ponerle fin a la utilización del gobierno como arma. Y voy a concluir con lo siguiente. Me siento generosa, ya, procedo. Gracias. No me hagas lamentarlo. En cuanto a la visita de Macron y las conversaciones sobre Rusia, fue evidente para mí que el presidente Macron estaba haciendo una danza muy delicada, tratando de elogiar al presidente Trump, pero al mismo tiempo hablando de su posición específica y lenguaje específico con el que no se había comprometido el presidente. Un comentario particular del presidente Macron fue cuando dijo que el acuerdo que estaba negociando el presidente Trump con Rusia no debía ser visto como una rendición de Ucrania. Todo lo que hemos escuchado del presidente Trump, del secretario Hexet y otros funcionarios hablando de estas negociaciones han evitado referirse a las concesiones que tendrían que hacer los ucranianos, el acuerdo sobre minerales, abandonar sus aspiraciones de afiliarse a la OTAN y más. Hasta el momento nadie ha hablado de una sola concesión de parte de los rusos. Pueden asegurarnos que como mínimo este proceso de negociación no será tan parcializado como parecen percibir los europeos, y que el presidente Trump también tendría que hacer concesiones. Creo que el presidente sabe mejor que nadie que haya estado en la presidencia cómo llegar a un acuerdo. Para llegar a un acuerdo hay que juntar a las partes y típicamente cuando hay un buen acuerdo, ambas partes salen con cierta insatisfacción. Yo no voy a hablar de las concesiones que se están discutiendo. Obviamente es un proceso en marcha y no sería apropiado que yo afectara el proceso desde aquí, pero el presidente ha hecho mejoras significativas para ponerle fin a este conflicto. El presidente quiere que paren las muertes, el presidente quiere que pare la muerte de jóvenes. Esto lleva ya demasiado tiempo. El presidente heredó este desastre debido a la incompetencia del gobierno anterior y está comprometido a corregir las fallas. No me voy a adelantar a las medidas del presidente, pero él está totalmente comprometido a llegar a un acuerdo de paz, y tanto entre Rusia, Ucrania como en el Oriente Medio. Gracias. Hasta la próxima.